Fuerte sismo, magnitud 6.4 en la escala de Richter, sacudió 7 regiones del país. Epicentro fue a 36 kilómetros al norte de Valparaíso. Estudiantes universitarios y secundarios deciden mantenerse en mesa con el gobierno para discutir alcances de la reforma educacional. 24 horas central. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches a 24 horas central. Vamos de inmediato a la Oficina Nacional de Emergencias. Habla su director, Ricardo Toro. Vamos a escuchar lo que está ocurriendo en este lugar, las palabras de este funcionario del Ministerio del Interior. Se percibió un sismo desde las regiones de Coquimbo hasta la Araucanía. El sismo fue, de acuerdo al Centro Sismológico Nacional, 6.4 Richter, a 40 kilómetros de profundidad, 36 kilómetros al norte de Valparaíso. Se percibió de mayor intensidad en Talca y de mediana intensidad de Mercalli, entre Coquimbo a O'Higgins, y de menor intensidad de Biobío a la Araucanía. Este sismo trajo solo congestión en las telecomunicaciones, que ya están repuestas, y hubo corte de energía eléctrica en forma parcelada, principalmente en la región metropolitana, que alcanzó a los 100.000 clientes y llevaba el 95% a la fecha ya repuesto, y se espera que en las próximas horas esto quede totalmente solucionado. También hubo un incendio en un edificio en Valparaíso con acero, que ya está controlado, que se está determinando las causas, pero coincidió con la hora del sismo. Y hubo un derrumbe en la ruta E46, la zona de Zapallar, que ya también está solucionado. No han habido mayores reportes de problemas producto de este sismo, y esa es la última información que tenemos actualizada. Bueno, nosotros recibimos la información de problemas que ocurran en las distintas instancias. La evacuación en lugares públicos es parte de la preparación que tiene que tener la población y de lo que tiene cada uno como plan de emergencia. Este sismo, que fue 6.4, como fue en una profundidad de 40 kilómetros, especialmente en la zona central en Valparaíso, se percibió fuerte. Y eso es lo que lleva a que la gente tome decisiones de este tipo, pero está dentro de lo que está en los planes de emergencia de este tipo de recintos, que tiene gran cantidad de público. Lo que está informado, se saturó el sistema ya es sabido, y esto es una situación que la gente debe saber, que cuando ocurre este tipo de sismo, especialmente en regiones que tienen mucha población, el llamado telefónico se congestiona más que sature, pero funcionó perfectamente. Yo, de hecho, mandé WhatsApp y se trabajó todo el sistema de mensajería sin mayor problema. O sea, lo que colapsó fue la voz. Y eso es normal porque todo el mundo trata de comunicarse con sus familiares. Esto está ya normalizado porque la cantidad de personas que llaman ya bajó, producto de que ya tomaron contacto con sus familiares. Pero el sistema de WhatsApp y mensajería funcionó normalmente, y por eso que hablamos de congestión del sistema de comunicaciones por el intenso uso que hay de producto de este sismo. Yo quiero también ahí aclarar, el primer dato que hay es automático. El primer dato que es el automático que toma la primera estación que registra esto y tira automático. ¿Para qué? Para que funcione el sistema. Para determinar, por ejemplo, el CHOA, si hay tsunami o no, que lo descartó a los 10 minutos en la zona costera. Posteriormente, el Centro Sismológico Nacional triangula, y hay dos triangulaciones normalmente, que volvió a 6.2 y posteriormente a 6.4. Lo más probable es que la red internacional tenga el automático de la percepción inicial que hay de este sismo por la ubicación que tiene la estación sismológica. El automático es el antecedente que toma el CHOA y el Centro de Alerta Temprana para tomar las primeras decisiones sin mayor análisis de la triangulación. Que es por eso que en este caso sí, el Centro Sismológico informó inmediatamente que fue un 6.4, posteriormente lo volvió a 6.2 y después volvió con la tercera triangulación a 6.4.
Y paralelamente a eso están las intensidades que son de Mercalli y que hablan de 4, 5, 6 o 7, que son las primeras que salen por percepción y daño, que son los que informa la red de informantes de Mercalli. Por eso que hay distintos datos. ¿Usted se reunió con el ministro del Sí. Interior, también con el subsecretario? Tuvieron una videoconferencia con al menos 3 regiones, preguntarles si hay alguna información o se adoptó alguna medida después de esta reunión. ¿Será necesario enviar ayuda o algún tipo de medida para las regiones? No hay, bueno, acabo de reunido en el centro de alerta temprana, estuvimos reunidos con el comité, con el subsecretario que concurrió aquí a la ONEMI y el ministro del Interior, en la que se le informó los detalles. Al no haber mayores afectación producto de este sismo, dejaron la vocería en el suscrito. Ellos también tuvieron videoconferencias con las regiones que le acabo de hablar, con los intendentes, con los directores regionales, de los cuales le informaron que no había mayores daños que los que yo les acabo de indicar. De una reposición bastante alta, ¿no? Sí, los antecedentes de detalles se le van a informar ahora, pero lo único que el antecedente más concreto que prácticamente al momento que yo bajé a hacer esta vocería, prácticamente el 95% ya estaba repuesto. Sé que se la va a informar oportunamente cuando ya se reponga la totalidad de esto y se está trabajando los equipos de emergencia para su solución. Ricardo Toro, el director de la Oficina Nacional de Emergencias, entonces entregando ya el último reporte que se emana desde esa oficina del Ministerio del Interior. Vamos ahora a intentar poner en contexto esta realidad, Andrea. Exacto, confirmaba que el sismo provocó congestión en las telecomunicaciones, además de cortes en el suministro eléctrico, y confirmaba también otra información que ya se había entregado hace algunos momentos que tiene relación con la intensidad de este sismo. Sabemos que tuvo una magnitud de 6.4 en la escala de Richter y que tuvo distintas intensidades en las diferentes ciudades que se vieron afectadas por este movimiento telúrico. Queremos conversar de ello, estamos con Marcelo Lagos. Marcelo, muchísimas gracias por acompañarnos acá en 24 Horas Central. Y comienzo preguntándote por la información justamente que entregaba el director de la ONEMI, Ricardo Toro, de esta intensidad 7 en Talca, que llama la atención considerando que el epicentro de este sismo fue 37 kilómetros al norte de Valparaíso. ¿Cómo se puede entender eso? Muy buenas noches. Habría que entender primero que nada de que la intensidad es una escala cualitativa y que depende de la percepción de las personas que perciben ciertamente la llegada de las ondas sísmicas, dependen del sustrato del suelo donde yo me localizo y las características de la estructura. En el fondo, ¿cuánto realmente se mueve? Ciertamente, Ya, cómo perfecto. se mueve y cuánto y generalmente, a medida que yo estoy más lejos de la zona epicentral, ciertamente el poder o la intensidad de un sismo se atenúa. Por lo tanto, lo lógico, ciertamente, es de que cercano a la zona epicentral las intensidades sean mayores, como todo lo que sentimos acá en la zona central de Chile, y a medida que nos vamos hacia el sur, en este caso, la zona de Talca, debería ser menor. La verdad es que hay dos interpretaciones. Una podría ser de que donde se hizo esta interpretación se movió todo, porque ciertamente intensidad 7 significa que te vas al suelo. Yo los invito a que revisen qué significa magnitud 7, intensidad 7, la escala modificada de Mercalli, y significa que tú no te puedes mantener en pie. Claro, Ahí mira, está la gráfica. Vamos a revisar entonces. Ahí está la gráfica que da cuenta del epicentro de este sismo, de magnitud 6.4, lo decíamos, y también seguimos analizando la diferencia entonces entre la magnitud, que es la medición objetiva respecto a este movimiento, que es en escala Richter, y la intensidad, la percepción. ¿Puede ser factible que Talca, una ciudad que se vio, sabemos, muy afectado por el terremoto del 27 de febrero de 2010, tenga una estructura que haga que las intensidades se sientan de mayor manera, es decir, que se perciba más fuerte? Que se mueva fuerte? más en el fondo, porque... Podría ser, sí, podría ser. La verdad es que, bueno, tenemos estas dos escalas, ¿cierto? Una escala cuantitativa y una escala cualitativa. La cualitativa ciertamente vale oro, la escala modificada de intensidades de Mercalli, porque nos permite, donde no hay instrumentos, inferir ciertamente la peligrosidad, la magnitud del movimiento. Perdona que te interrumpa ahí, pero ¿cómo se mide exactamente? Porque tú dijiste recién una frase que me queda dando vuelta, que en el fondo es donde la gente, donde alguien lo percibió, y a lo mejor en ese lugar se movió más que probablemente 2 cuadras más allá, donde las cosas se movieron menos. Sí, muy buena pregunta. La verdad es que lo que hace ONEMI es que tiene una red de monitores en cada región que en el momento de un gran evento se articulan. Ellos han sido capacitados previamente en cómo clasificar y asignar una intensidad de Mercalli, y esa red rápidamente apoya al director regional de emergencia
gerencia de ONEMI, y él es el que centraliza acá en Santiago la intensidad de cada lugar. Por lo tanto, no es tan subjetiva como uno podría imaginarla. Es cualitativa, es de acuerdo a la percepción, pero no es instrumental como en otros países del mundo. Ahora, respecto a la escala de magnitudes, ciertamente esa es cuantitativa, esa es instrumental, originalmente fue magnitud local y ahora en este momento es magnitud de momento sísmico, 6.4, igual que el USGS. ¿Por qué ocurre, Marcelo, que esas magnitudes se van corrigiendo en la medida en que va pasando la hora? Veíamos primero 6.2 o 6.4, bajó a 6.2, volvió a 6.4. ¿Cuáles son las diferencias que se registran ahí? ¿Son distintos instrumentos, distintos organismos los que miden? La verdad es que hay que tener en cuenta de que Chile está compuesto por una red de instrumentos que miden permanentemente la sismicidad en nuestro país. Y la estación más cercana a un evento es la que primero registra las ondas sísmicas. Generalmente se utilizan las ondas sísmicas y distintos tipos de ondas para calcular la magnitud. Las primeras estaciones reciben datos y rápidamente, de forma automática, mandan un registro y se hacen iteraciones y se empieza a estimar una magnitud. A medida que van llegando más datos, se obtiene una solución más robusta y esto se va precisando. Paralelamente, estaciones en el globo, como las que utiliza el Servicio Geológico de los Estados Unidos, utilizan otro tipo de onda sísmica que se propaga por todo el planeta y es por ello que ellos originalmente utilizan otros parámetros, dan una magnitud distinta a la que da Servicio de Sismología de la Universidad de Chile, pero gradualmente a medida que hay más datos, hoy día si ustedes entran al sitio web de Sismología de la Universidad de Chile, ellos dicen 6.4 MW, que es magnitud de momento, al igual que la organización, esta institución americana. Eso, ¿por qué se puede generar entonces una diferencia importante con Estados Unidos? Porque siempre se utiliza como referencia y da la idea además de que hay quienes pareciera que confían más incluso en ese reporte de Estados Unidos que era el que entregan nuestras autoridades locales. La verdad es que depende del tipo de onda. Solamente, mira, es como si yo te tomo la temperatura. Si yo tomo un termómetro y te lo pongo en la axila, te va a dar una temperatura. Si te lo pongo debajo de la lengua, estoy midiendo lo mismo, en grados Celsius, pero me va a dar otra temperatura. Claro. Y a los bebés, ustedes saben dónde se les toma la temperatura. La verdad es que estamos tomando la temperatura con el mismo instrumento, pero estamos utilizando una forma distinta. Y al final de cuentas todo es lo mismo, pero son distintos métodos. Ya que estamos hablando de percepciones, entonces vamos a tener la propia, que es la que nosotros vivimos durante la jornada también, cuando se estaba empezando a emitir desde nuestro canal 24 horas el segmento de 24 horas deportes. Fue justo el momento en que comenzaba el programa y el momento en que también se sentía el movimiento telúrico. Esto fue lo que ocurrió hace algunas horas. Comenzando a revisar toda la actualidad deportiva nacional e internacional cuando está habiendo un sismo bastante fuerte en este momento. Vamos a esperar a ver si es que hay información en vivo y en directo. Estamos absolutamente en vivo con este sismo. Como usted puede ver en pantalla, en este momento se está moviendo bastante fuerte. Muy fuerte, La capital, estamos atentos a que no caiga nada acá. Desde el techo del estudio estamos en vivo y en directo con este sismo. Vamos a esperar que salgan informaciones prontamente de parte del Servicio Sismológico de nuestro país y asimismo de la ONEMI y todas las organizaciones que puedan finalmente entregar información adecuada respecto a esta situación. Recomendable, por supuesto, que mantenga la calma ante este fuerte sismo que se está desarrollando actualmente en nuestro país. Comenzando a revisar todo. Jaime Herrera, nuestro compañero junto a Rodrigo Vilche, que estaba ahí en el comienzo de 24 horas deportes. Bueno, esta es una manera de graficar también este movimiento a propósito de la intensidad y cómo se percibe en un determinado lugar un movimiento de estas características. Seguimos conversando con Marcelo Lagos para preguntarte, Marcelo, algo que también se deben estar preguntando muchos en sus casas. ¿Puede tener relación este sismo con el 27 de febrero, con el terremoto del año 2010? No, no debería tener relación. Sí es parte del patrón sísmico normal que ocurre en la zona central de Chile. Ahora, hay que entender de que para que tenga relación con el 27 de febrero debería localizarse en el área que se desplazó, en la zona de ruptura que va desde el orden de Pichilemu hasta cerca de Tirúa por el sur. Y generalmente en los extremos es donde se han concentrado gran parte de las réplicas después del 27 de febrero. Sin embargo, esto está más al norte, está al norte de Valparaíso, ¿cierto? Casi 40 kilómetros al norte y por lo tanto sería un evento independiente, producto ciertamente del acoplamiento, ¿cierto? Y la energía que se acumula en la zona de contacto de placas entre Placa de Nazca y Sudamérica en esa zona. Perfecto, tenemos hartas preguntas más que hacer, Marcelo, seguimos contigo, pero vamos a ir a otra información en estos momentos. Así es, nos vamos a trasladar, entiendo, hasta la comuna de Providencia. Ahí está el periodista Juan Carlos Alarcón, con él volvemos a conversar en esta cobertura que hemos estado haciendo durante la tarde. ¿Cómo está Juan Carlos? Buenas tardes, buenas noches ya.
Buenas noches, sí, y llueve copiosamente sobre la región metropolitana, sobre la comuna de Providencia. Imagen en directo de lo que pasa en el Costanera Center, que está terminando ya sus funciones, va a cerrar en un ratito más. Lo único que queda abierto prácticamente es el supermercado que está a su interior. La gente con absoluta tranquilidad, con mucha normalidad. Incluso acá vienen muchos turistas extranjeros, principalmente brasileños, que evacuaron de buena forma. Incluso Carabineros nos ha dicho que no se alcanzó a activar el protocolo formal de evacuación porque la gente lo hizo en relativa calma. Imágenes que estamos mostrando de varios, ese es el Mall Arauco Maipú y ese es el Costanera Center, para ver cómo reaccionaron los grandes centros comerciales en la región metropolitana. Ahí tenemos imágenes del instante preciso, entonces, cuando empieza a registrarse este movimiento telúrico, se pasaba a las 6 de la tarde, donde las personas que estaban ahí en el Mall Arauco Maipú lo reflejaron, lo grabaron y lo vivieron de esta forma. En el Costanera también ustedes ven cómo la gente evacúa. Hubo dos tipos de evacuaciones propias, digamos, de la gente que sale caminando desde el mall, otras personas que agarran sus vehículos en el estacionamiento del Costanera. Para eso fueron liberadas las paletas de estacionamiento, no se cobró y la gente pudo salir rápidamente. Insisto, tanto fue el buen comportamiento que ni siquiera acá en el Costanera Center se alcanzó a activar el protocolo formal de evacuación que está linkeado entre la gente del mall y Carabineros también de acá de Providencia. Vamos con declaraciones de las personas del Mall Arauco Maipú y también del Costanera Center a minutos de que se produjese el movimiento telúrico. Todavía está temblando. Sí, se cayeron algunas, pañuelos y cosas que tenemos en la tienda y bueno, y la gente seguía comprando. Más que nada se movió mucho, fue el pánico que entró sobre la gente y nada más que eso. No, colapsaron solamente las escaleras y los ascensores que se detienen con el tema del temblor, pero igual la gente supo evacuar. Sintió bastante fuerte, sí. ¿Algún problema? No, por lo menos la gente que estábamos en la tienda no se desesperó, así que todo bien. Pero por lo menos no salieron corriendo, eso es lo importante. Sí, muy fuerte. En el departamento. ¿Y se sintió muy fuerte? Muy fuerte, muy fuerte. ¿Y evacuaron? No, pero toda la gente arrancó muy fuerte. ¿Sí? Sí. ¿No tuvieron corte de luz? No hubo corte de luz. ¿Comenzó a salir más tráfico, más autos o todo sigue No, todos venían desesperados por llegar a sus casas. Súper fuerte, demasiado fuerte. ¿En el departamento o en casa? No, en casa. Y bajé corriendo y fui a ver a mi hermana que le tiene miedo a los temblores. Se detuvo el tren y el conductor indicó que era por un problema eléctrico, pero solamente eso. Indicó que era por un problema eléctrico, pero no avisó del... No, en el momento no. Bueno, los que andábamos con teléfonos celulares, a través de la radio, supimos que era un temblor y bueno, el carro igual se movió. Pero la verdad es que la gente, todo bien tranquilo y esperamos que se reiniciara el servicio, ¿no? Distintas declaraciones de los diversos equipos de 24 horas desplegados en el Mall Plaza Maipú, en la plaza de Maipú específicamente a la salida del metro y también a las afueras del Costanera Center. Ustedes ven en las declaraciones cómo la gente evacuó de manera tranquila, no hubo mayores inconvenientes, la red de metros también soportó de buena manera esta situación. Nos decía el caballero ahí que los carros también se sintió un poquitito en movimiento, pero no hubo mayores inconvenientes. Llueve intensamente sobre Santiago y mucha gente que en día sábado quiere volver a casa, que lo haga con absoluta normalidad, que no se angustie, que llegue tranquilo, porque las condiciones de manejo con la lluvia también, Juan Manuel, se intensifican, así que para que sea tranquilo a la vuelta a casa. Juan Carlos Alarcón desde Providencia, entonces, con este reporte que nos entrega desde el Costanera Center. Gracias, Juan Carlos, que esté muy bien. Vamos a nosotros a continuar dándole un vistazo a lo que ocurre en distintos lugares del país, pero seguimos también en la conversación con Marcelo Lago. Exactamente, hay varias preguntas y Marcelo nos dicen si es que este sismo puede tener relación con uno que se sintió anoche en la región de Tarapacá, que fue 5.7 de magnitud. No, para nada. Son eventos totalmente independientes. Incluso ese evento con una magnitud, claro, como tú dices, 5.7, fue muy profundo al interior de Iquique, pero claramente fue sensible porque fue en la noche y se conecta con los eventos que han tenido la semana pasada en esta zona. Y porque sigue la preocupación también respecto a que pueda venir un nuevo gran evento en esa zona del país. Absolutamente. El norte de Chile, el evento del 1 de abril de 2014 y su réplica del 2 de abril liberaron parte del presupuesto energético acumulado. La amenaza sísmica en el norte sigue absolutamente presente y por ello la gente del norte sabe que no debe bajar la guardia. Perfecto. Vamos hasta la región del Maule, donde hubo cortes de energía, colapso también en las líneas telefónicas. Osvaldo González tiene todos los detalles en vivo. Osvaldo. Hola Andrea, Juan Manuel, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sí, en Talca se cifró, de hecho, primero
en primera instancia en 7 en la escala de Mercalli, este movimiento telúrico. Sin embargo, con el correr de los minutos, esto se cifró en 5. Bueno, y se generó también algún tipo de discusión en las redes sociales a raíz de este movimiento, cuando se generó la primera cifra, 7. Bueno, esto responde en estricto rigor a que el movimiento, como conocido popularmente como de mecedora, hizo que varios muebles se movieran de forma un poco más brusca de lo normal, y entonces la gente comenzó, o los expertos comenzaron a cifrar entonces este movimiento telúrico en 7. Sin embargo, con el correr de los minutos, como le decía yo, esto se cifró definitivamente en 5. Lo que sí ocurrió en esta región del Maule y en comunas como Talca, Longaví, Retiro, fueron cortes de energía eléctrica en varios sectores, y esto comenzó a volver paulatinamente. Hubo apagones de semáforos, por ejemplo, que generaron algunos problemas en la congestión vehicular. Sin embargo, también la oportuna labor de Carabineros se pudo ayudar a que esto no pasara a mayores. Cómo lo percibió la gente fue también un tema bastante particular, porque mucha gente que se encontraba en el centro de Talca no lo pudo percibir. Se encontraban, por ejemplo, pagando sus cuentas, hubo también algunos problemas ahí con los equipos computacionales, también por supuesto hubo gente que se encontraba al interior de sus vehículos, otros estaban en sus casas. Pudimos conversar con parte de la gente que se encontraba acá en Talca para ver cómo lo percibieron. Vamos a revisar de inmediato aquellas declaraciones. Yo estaba en la cama y se empezó a mover la cama y mi marido me llamó, mi hijo está temblando, le dijimos a los niños y ahí nos quedamos tranquilos. ¿Fue suave? Lo encontramos suave, sí. Bueno, en comparación con el terremoto, la verdad es que fue bastante suave. Nada, solamente que se cayó el sistema en las tiendas para cancelar y todo eso. Fue alrededor de unos 5 grados más o menos, grados de Mercalli en la apreciación. Pero la gente se asusta. Bueno, le decía yo que se generaron algunos problemas también con las líneas telefónicas, porque mucha gente intentó llamar a sus familiares, principalmente de la costa maulina. Hablemos de las comunas de Constitución, Peyúgue, Curanipe, Chanco, para saber cómo había sido el movimiento en aquellos sectores de la región del Maule. Allí se generaron algunos problemas en la comunicación por algunos minutos. Sin embargo, entonces todo se debió a una preocupación que se cifró entonces por parte de la ONEMI, que tampoco hubo daños a la infraestructura, tampoco a las personas. Por tanto, el llamado es a la tranquilidad. Fue un movimiento un poco más brusco de lo que estamos acostumbrados acá, porque hacía tiempo que no sentíamos un movimiento telúrico en la región del Maule. Sin embargo, el llamado es a la tranquilidad, porque no pasó nada peligroso y nada que... Bien, Osvaldo González entonces con la información en directo desde la ciudad de Talca, confirmando que en general sigue todo funcionando con bastante normalidad, salvo esos problemas en la electricidad que de a poco ya comienzan a reponerse. Y por eso queremos volver a preguntarle a Marcelo, ya para finalizar esta conversación, al menos por ahora, Marcelo, ¿cuál es la conclusión que uno debería sacar entonces respecto de la magnitud e intensidad, ubicación del sismo? Porque tanta especulación que hay, yo creo que es mejor aterrizarlo al tiro, ¿no? Sí, no, bueno, hay que partir de la base de que este es un evento que ocurre en la zona central de Chile, donde vive el 60-70% de la población de este país, y ciertamente esto es una noticia que los iquiqueños nos deben estar mirando incluso con envidia, porque claramente está temblando todos los días en el norte de Chile y nunca tanta atención. Y por ello es sensible, debido a que hay tal densidad de habitantes, todos lo sentimos. Fue una hora, un día sábado, donde estamos muchos descansando, algunos en sus casas, etcétera, pero particularmente es un evento fuerte, un evento 6.4 magnitud de momento sísmico, ciertamente, dada su localización y profundidad, es un evento sensible, que se siente, todos lo sentimos, nadie puede negar que lo haya sentido, y que de alguna forma se localiza en una zona donde permanentemente estamos teniendo sismos de estas características. Recuerden que en Papúa tuvimos un terremoto 6.2 en el 2008, un evento 6.6 también en Coquimbo en octubre del 2013. La verdad es que son eventos que permanentemente están ocurriendo en nuestro país y que nos invitan a no olvidar que vivimos en el país más sísmico de este planeta. Muy bien, pues muchísimas gracias Marcelo a Lagos, poniendo ahí en contexto la información respecto a este fenómeno ocurrido hoy. Que estén muy bien, buenas noches. Por un estrecho margen de votación, ya en otro tema les contamos que los dirigentes de la CONFECH decidieron mantenerse dentro del plan de participación ciudadana del Ministerio de Educación. Juan Carlos Lepe nos va a contar más respecto a este tema. Por 16 votos a favor y 15 en contra, la Confederación de Estudiantes de Chile, CONFECH, y la Coordinadora Nacional de Estudiantes, CONE, decidieron mantenerse dentro de las mesas de diálogo y participación ciudadana promovidas por el Ministerio de Educación. Y a pesar
de todas las situaciones y las irregularidades que hemos visto dentro del plan de participación ciudadana, hemos decidido mantenernos dentro de esta instancia, mostrando voluntad de diálogo por parte de la CONFECH, buscando generar instancias que verdaderamente sean resolutivas respecto a la reforma educacional. En la USACH y por varias horas, los estudiantes debatieron la posibilidad de bajarse de las mesas de diálogo, principalmente porque consideran poco efectivo este mecanismo de participación al no ser vinculante. Ya no estamos para más maquillajes, ya no estamos para más manos arriba como el año 2006, lo que exigimos son transformaciones estructurales. Plantear hoy día que se acabe el lucro de la educación a medias no sirve. Plantear que se acaba el copago, pero se mantiene el sistema de subvención, mantiene por completo el sistema de mercado. Una noticia positiva para el gobierno, quien durante la semana vio cómo los profesores rechazaban la propuesta de agenda corta respecto de antiguas demandas del magisterio. Los sostenedores van a poder seguir, de acuerdo al proyecto de ley, van a poder seguir siendo sostenedores. Y las pifias con que fue recibido el secretario de la reforma, Andrés Palma, en un encuentro organizado por la Confederación de Colegios Particulares Subvencionados, CONFEPA. Palma no solo tuvo que defenderse de las pifias, sino también apuntó sus críticas al colegio de profesores. Lamento profundamente que una mayoría de los profesores de Chile diga que no quiere que avancemos en la reforma. No vamos a cocinar los proyectos de ley, ni entre cuatro paredes, ni en la Alameda. Este sábado, Andrés Palma se reunió con los representantes de los establecimientos educacionales de Estación Central, Cerrillos y Maipú. Aquí el ambiente estuvo lejos del que vivió en Estación Mapocho. Y la polémica entre el ministro del Interior y el expresidente Sebastián Piñera continúa. Una entrevista a la hija del exmandatario en la que acusa intenciones electorales de Rodrigo Peña y Lillo llevó al jefe de gabinete a reiterar sus dichos, lo que generó nuevas y airadas reacciones. Ignacio Uribe con la nota. Es el round político de la semana que al parecer quedará en la retina por bastante tiempo, protagonizado el jueves por el expresidente Sebastián Piñera, que cuestionó decisiones del actual gobierno. Estamos a tiempo, a mi juicio, de enmendar el rumbo. Crítica que tuvo respuesta durísima e inmediata del ministro del Interior. Que tenga tino y prudencia y que la verdad no se deje llevar por la ansiedad de precandidato presidencial. Dardo directo al ex jefe de Estado, durísima alusión como pocas de una autoridad que participa en el actual gobierno hacia quien dirigía la administración anterior. Debate político que sumó un nuevo ingrediente tras la entrevista que concedió la hija del expresidente. Peña y Lillo quiere posicionarse como candidato, dijo Magdalena Piñera Morel, ex jefa de gabinete de su padre, la frase que mantiene la polémica por segundo día consecutivo. No, yo no soy comentarista de la señora Magdalena. Yo creo que yo fui muy claro hace 2 días atrás. ¿Qué espera Chile de un expresidente? ¿Cierto? Que cuide la institución de los expresidentes, que es una institución valiosa, que todos respetamos y queremos. Y para eso hay que tener tino y prudencia, es lo que yo dije. Así el ministro del Interior mantuvo sus dichos, los que el jueves encendieron la polémica y que llamaron la atención de la hija del exmandatario por su violencia, como consignó el diario La Tercera. Si la UDI comparte que Peña y Lillo actúa como candidato, esta fue la dura respuesta gremialista. Yo creo que sería bueno que él lo conteste. Lo que no le veo mucho es su potencial de ministro del Interior y Seguridad Pública. Usted podrá discutir si está de acuerdo o no con una crítica, pero de ahí a salir con actitudes matonescas es una cosa diferente. Le queremos dar un consejo, que trabaje más y hable menos. Debate al rojo protagonizado por dos fuertes figuras de sectores antagonistas, gobierno y oposición, nuevamente frente a frente, Peña y Lillo versus Piñera. Maquinistas contentos, van a estar básicamente los 18 millones de pasajeros del tren expreso a Rancagua, que espera transportar desde el próximo año, según el cálculo que se está haciendo, viajar en modernos carros, acortando el tiempo de trayecto sustancialmente. ¿Cuánto va a costar? 650 pesos y se podrá pagar además con la tarjeta VIP. El primer convoy ya está rodando, tal como nos cuenta en exclusiva Davor Junanovic. Se ve pequeño en medio de la vía, mide 43 metros de largo. Es el Rancagua Express que ya va sobre un riel rumbo a la Alameda. Es el primer tren 0 kilómetros adquirido por la empresa de ferrocarriles del Estado en los últimos 40 años.
En este tren caben 520 personas. Estamos hablando de un tren de 2 coches, que es este, ¿no? De las cuales 96 van sentadas. Sin embargo, si ustedes se paran y yo me paro en este tren, mírenme el movimiento. O sea, no tiene esto, ¿no? Claro, después va a andar a otra velocidad. Pero este tren permite bastante comodidad a pesar de que vayas de pie. Lo mejor es ir sentado y disfrutar de un paisaje que en todo el trazado está en etapa de urbanización. Faltan 2 de las 4 vías y gran parte de los andenes. En octubre del 2015, este tren, que tiene casi 3 metros de ancho, viajará con pasajeros a una velocidad de 120 kilómetros por hora. Es el cuarto de los 10 convoy Alstom que ya están en Chile en etapa de pruebas. Un orgullo haber logrado en mi carrera llegar a un evento como este, poder manejar el tren más moderno de Sudamérica. Es algo nuevo y ojalá tenga éxito, que va a tener éxito. Los pasajeros deberán apretar estos botones para abrir y cerrar las puertas cada vez que se suban en Alameda, donde el servicio saldrá cada 4 minutos y promete llegar hasta San Bernardo en un cuarto de hora. A Rancagua lo hará en unos 50 minutos. El tiempo es notoriamente distinto. La calidad del viaje, por favor, miren la ventana, miren cómo vamos sentados en esto, respecto de un bus. Entonces la calidad del servicio es otra. Lo más probable es que lleguemos con un tren rápido a Concepción dentro de los próximos 6-7 años. Y es probable que en ese lapso la carretera a Valparaíso se sature a tal nivel que nosotros tengamos que llegar a Valparaíso. Apostemos los dos que el tren en 5 o 8 años más, en cualquier trazado de Chile, va a ser necesario. Lo hoy día firmado. La seguridad será lo primordial en los viajes express entre Santiago y San Bernardo. El ticket costará 650 pesos y podrá ser pagado con la tarjeta VIP. Hasta Rancagua habrá que desembolsar 1.600 en un trayecto que al año espera poner sobre rieles a unos 18 millones de pasajeros. En 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a partir por fútbol internacional, pese a que hay mucha información también al nivel nacional. Vamos con Alexis Sánchez, que no tuvo buen partido hoy con el Arsenal, que estuvo muy complicado. El cuadro de Arsène Wenger frente al Everton, al fuerte equipo de Liverpool, porque ahí vemos a los 19 del primer tiempo la primera incidencia importante de Alexis Sánchez, que no brilló en la primera fracción. Y después el pase será de Barry y aparecerá Coleman para el 1-0 del Everton, equipo de uno de los Beatles. Los otros 3 eran del Liverpool, de John Lennon, dicen. Aquí está el gol de Steven Naismith para el 2-0 cuando terminaba la primera fracción. Algunos incluso amagaban con irse del estadio en ese momento, pero viene el cambio. Se va Alexis Sánchez, ingresa Giroud y, favorablemente para el Arsenal, todo cambia. Aaron Ramsey anota el 2-1 a los 38, ya bien entrado el segundo tiempo. Y a los 45 en la agonía, el centro de Nacho Monreal, el español, y Olivier Giroud, el francés, ponía el 2-2. Todavía Alexis está en duda, le falta físicamente, dijo Arsène Wenger. Vamos ahora con el Chelsea, el equipo de Mourinho, que ganó su segundo partido en esta Premier League, porque Diego Costa pone el 1-0 ante el Leicester. Ahí está Costa celebrando por segunda vez en el campeonato también. 2 partidos oficiales, 2 goles para Costa. Y acá aparece el extraordinario belga Eden Hazard para el 2-0, minuto 32 de la segunda fracción. El Chelsea le gana con Abramovich, el magnate ruso, en las tribunas. Y vamos con Marcelo Bielsa y su primer triunfo, tercera fecha, anotaba un empate, una derrota y ahora es victoria como visitante con gol de Gignac. Vemos esto, lo de Alexis y también el debut y la vuelta a las canchas de Arturo Vidal, que hoy jugó 45 minutos.
La adaptación no ha sido la mejor para Alexis Sánchez en el Arsenal. Este sábado jugó solo el primer tiempo en el empate 2-2 ante el Everton. Reemplazado por Wenger, el chileno sumó otro partido sin brillar con los Gunners, que ya comienzan a surgir las primeras críticas contra el ex Barcelona. De hecho, el Daily Mail calificó con 4 la participación de Alexis, la más baja del partido. En este momento él sabe que no está en su mejor condición física, pero una vez que esté en su mejor forma, la confianza va a volver. Todo está relacionado entre sí. Siempre es difícil saber por qué la confianza no es la mejor. Yo creo que es por lo físico. Este sábado finalmente fue el esperado retorno del Rey. Arturo Vidal volvió a las canchas en un torneo amistoso donde el volante nacional disputó 45 minutos en la derrota de la Juventus ante el Milan. L'importante è che Vidal sia rientrato, è ancora in dietro condizione, la prima partita, i primi 45 minuti che fa. Regreso del guerrero Vidal, que dejó atrás su complicada lesión de rodilla, prepara su debut en la Liga ante el Chievo y de paso se aleja cada vez más de ser fichado por el Manchester United. Bailando y cantando reggaetón, Eduardo Vargas y Mauricio Isla pagaron su novatada en el Queen's Park Rangers. Primeros días de los seleccionados que se lucieron ante sus compañeros. Incluso compartieron una imagen con el histórico Río Ferdinand. Mientras el Guaso podrá estrenarse este domingo ante el Tottenham, Vargas deberá esperar hasta la tercera fecha. Que tengan continuidad de cara a Copa América, eso es muy relevante. Volvemos al plano local porque la U sigue de forma imparable en el torneo de apertura. Ganó Huachipato por 2-1, ganó con claridad, con autoridad. Y además hay otro tema que es importante porque hoy debutó el nuevo sistema de ingreso de los hinchas y además la nueva forma de comprar los tickets. Lo primero, fantástico. Lo segundo, en deuda. Ordenado fue el ingreso de los hinchas azules al Estadio Nacional para el duelo ante Huachipato. La nueva modalidad no provocó problemas al momento de entrar al recinto, sino que generó molestias en la fase de venta. Porque eso es lo que complica a los hinchas no abonados, que están obligados a comprar la entrada por internet e ir a retirarlas hasta un día antes del partido. Vi sí, mucha gente complicada afuera. La verdad que no tiene mucho sentido, o sea, la gente tiene que comprar la entrada por internet y después venir a retirarla. Aún así se ven descoordinaciones, yo soy abonado hace 20 años y primera vez que me ponen problema por entrar con mi niño. Encuentro que está mal para el resto de la gente, o sea, un montón de entradas, comprarlo por internet, venir a retirar, o sea... La vergüenza tener que comprar, tener que volver a venir hoy día. 2 piques al estadio por un tema que podría solucionarse de forma más rápida. Y vamos a Colo-Colo porque Colo-Colo juega mañana a las 3:30 de la tarde frente a Barnechea y tiene la obligación de seguir allí muy cerca del cuadro azul. Justo Villar se recupera de su lesión y si usted cree que lo pasa mal está equivocado. El paraguayo se lo toma con humor y tranquilidad. Le da la confianza al titular de este domingo que será Paulo Garcés. Tito, por su lado, le preocupa una sola cosa. Lo que principalmente me preocupa es el funcionamiento de mi equipo. Que Colo-Colo está dentro de los equipos más grandes de Chile, por lo tanto tiene un tema más especial. Y por lo tanto se convierte también en un desafío muy lindo para los jugadores, para nosotros como cuerpo técnico. Unión Española empató 0-0, Ñublense empató 1-1 con O'Higgins, Unión empató con la Universidad de Concepción y en este instante igualan Iquique y Antofagasta también por el mismo marcador. Mañana juega Católica y es posible que tenga 3 bajas, la de Cajáis, la de Mar González que está todavía complicado y eventualmente la de Parot. Así que lo de Católica también es complejo, una semana muy trascendente. En un panorama ya de por sí complicado con Católica. Sí, no están contentos los hinchas cruzados, ¿no? Exactamente. Fernando, chao, gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Chao. Seguimos avanzando con más noticias. Novelista aplaudido internacionalmente, inspirador de películas y apasionado por acercar la literatura a las personas. Es Antonio Skármeta, nuevo Premio Nacional de Literatura, que habló con nosotros de su vida, su carrera y sus encuentros con Neruda. Daniela Cruzat nos cuenta. La mano que estrecha Antonio Skármeta es la del sudafricano Premio Nobel de Literatura John Maxwell Coetzee de paso por Chile. Un encuentro fortuito justo el día después de recibir el Premio Nacional de Literatura que terminó con nuestro galardonado recibiendo las felicitaciones de Coetzee y firmando un libro para la acompañante del Nobel. Tener un reconocimiento de tu propio país
Es como que sella un pacto emocional, sentimental del escritor con su propia patria. Y entonces lo agradezco enormemente. Un reconocimiento añorado. No es uno más de los 18 que tiene, dice, aunque varios sean internacionales. Este además lo comparte con el único premio Nobel al que le ha dedicado cuantiosas páginas de su carrera. Neruda es una persona que yo no conocí demasiado, pero me entusiasmó mucho. Con esa emoción acudió sin conocerlo a mostrarle su primera publicación titulada justamente El entusiasmo. Corrían los años 60 y el joven Skármeta le solicitaba al poeta que leyera su libro. Neruda le dijo que volviera en 2 meses. Yo volví 2 semanas más tarde y me dijo, tu libro es bueno. Con un pie me sujetaba el otro para no comenzar a volar. Pero ahí Neruda, que tenía una ironía muy fina, me dijo, sí, pero esto que te digo no significa absolutamente nada, porque todos los primeros libros de escritores chilenos son buenos. Había que ver el segundo, le dijo, aunque en los próximos encuentros la literatura no fue tema. Hablábamos de las cosas que pasaban en Santiago, de los enredos sentimentales de algunos escritores amigos comunes. Una relación bromista, dice, que vincula con el espíritu de una de sus novelas más conocidas, popularmente llamada El cartero de Neruda, obra que el Nobel no alcanzó a hojear, pero que se convirtió en película en Italia y llegó a las tablas de la mano de Plácido Domingo. Primeras adaptaciones a las que se sumaron películas como El baile de la Victoria y No. Siento que he puesto algo en el mundo que se genera, regenera y cambia. Experiencia excitante para el autor de gran resonancia internacional que pasó los años de dictadura en Alemania para volver en el nuevo milenio como embajador. Eso sí, nunca dejó de escribir, pues tras ello hay un propósito. Yo he querido que esa poesía que está encerrada en las aulas, en las universidades, de alguna manera toque las vidas de los personajes cotidianos que circulan por nuestras calles. Tarea de vida que reflejó también en el popular programa de TVN El Show de los Libros, donde acercó la literatura a la gente, tal como busca hacerlo tras el Premio Nacional de Literatura, reduciendo los viajes al extranjero y aumentando las incursiones en tierra propia. Casi una cuarta parte de la población de Gaza se ha visto obligada a abandonar su hogar, según Naciones Unidas, a causa de los bombardeos israelíes. El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, y las autoridades egipcias llamaron hoy a un alto al fuego definitivo en Gaza y a reanudar las negociaciones indirectas en El Cairo. Florencia Vial con este informe. Se salvaron y por pocos metros. Vivir en la Franja de Gaza se ha convertido en una ruleta rusa. Aquí nadie sabe dónde impactará el siguiente misil. Este edificio de 12 pisos se vino abajo por completo. Según Israel, Hamás utilizaba el recinto como centro de mando, pero los bombardeos además impactaron decenas de hogares. Estábamos tranquilos en nuestra casa cuando comenzaron a caer los misiles. Lo destruyeron todo. La situación en Gaza es crítica y los números que rodean este conflicto así lo confirman, pues en lo que va de la ofensiva israelita ya son 460.000 los desplazados, la cifra de palestinos muertos aumenta y ya se contabilizan en 2.100, mientras que los heridos superan las 10.600 personas. Es fundamental que continúen las conversaciones de paz en Egipto. De esta manera evitaremos más muertes, más mártires y más destrucción. Por el otro lado, el sur de Israel también fue alcanzado por los cohetes de Hamás. Sonaron las sirenas y corrimos fuera de la casa. Sentimos una fuerte explosión, pero el daño fue menor. Conflicto que traspasa todo tipo de barreras, pues decenas de sobrevivientes judíos del holocausto nazi publicaron hoy una carta en el diario estadounidense The New York Times en la que condenan la matanza de palestinos en Gaza. El genocidio comienza con el silencio del mundo, dice la carta, firmada por 40 sobrevivientes y casi 300 familiares de las víctimas del holocausto. Jornada en la que Israel aprovechó de enviar un mensaje a los habitantes de Gaza y lanzó folletos escritos solicitando que abandonen aquellas áreas que, según ellos, son utilizadas para lanzar cohetes, pues cualquier casa sospechosa se convertirá en un objetivo. Breves nacionales.
pavimento resbaladizo producto de la lluvia y el exceso de velocidad serían preliminarmente las causas del volcamiento de este bus de la empresa Pullman Bus en la ruta 68 a la altura de Lo Vázquez. El chofer perdió el control, se fue contra la barrera, empezó a chocar repetidamente contra la barrera, terminó por volcarse. El conductor Pablo Ormeño Aguayo, de 36 años, había empezado su recorrido a las 7:25 de la mañana en Villa Alemana con destino a Santiago. Él se convirtió en la única víctima fatal de este accidente. Otras 10 personas resultaron heridas. Sabino Palma Espinosa, de 43 años, y su hijo Sebastián, de 5, murieron luego que el automóvil en el que viajaban cayera al río Máfil en la región de Los Ríos. El accidente ocurrió al parecer por exceso de velocidad. Un tercer ocupante del vehículo pudo ser rescatado con vida por el GOPE de Carabineros. Solo la mañana de este sábado, el cuerpo del niño fue encontrado en el río. La imprudencia del conductor de este vehículo, luego de no respetar un disco par en las calles Catamarca con Mapocho, en la comuna de Quinta Normal, hizo que chocara con un bus del Transantiago que se dirigía al oriente. El impacto provocó que el copiloto del auto muriera en el lugar. Bien, comenzamos ya a despedir esta edición central de 24 horas. Gracias por su sintonía. Atento, por supuesto, a las novedades de la actualidad. Que esté muy bien. Gracias. Que tenga buenas noches. Adiós.